Vamos a hablar ahora de lo que pasó ayer con la primera votación, donde se modifica la llamada ley Salaverry. Y está con nosotros don Freddy Ames para hablar precisamente sobre este tema. Él fue candidato a presidente de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? La ley Salaverry, la ley Oviedo, ya como quieran llamarla, ¿no? Hola Nicolás, muy buenos días. Mira, el día de ayer, en realidad, el Congreso lo que ha hecho, ha tratado de corregir un gravísimo error, que lo hizo al publicar esta ley, que es la 30.727, la denominada Ley de Fortalecimiento de la Federación Peruana de Fútbol. Voy a dar varios ejemplos porque es importante que el pueblo entienda. La FIFA está en contra de cualquier intervención del Estado. Hipotéticamente, hemos elegido nosotros a un presidente. Este presidente tiene un periodo de 4 años y se le ocurre al Estado, por alguna circunstancia, sacarlo del cargo sin causa justa, como lo hizo en el gobierno militar, y poner a una persona ahí. Automáticamente lo desafilian porque el concepto está que las Claro, que está ocurriendo una intromisión. Exacto, exacto. Y la intromisión no solamente es de facto, puede ser inclusive legal. ¿Y cómo es legal? Una norma donde modifica lo que la Asamblea determinó. ¿Qué determinó la Asamblea hace 4 años? Elegir a una junta directiva por 4 años, que termina su mandato el 31 de diciembre de este año. De tal manera que esta ley, denominada de fortalecimiento de la Federación, prorroga el mandato del actual presidente por 2 años más. Eso atenta contra lo que señaló la propia Asamblea. Claro, pero ahí detengámonos un momento, Freddy, porque eso es una intromisión. Por supuesto, por supuesto. Y cuando esa intromisión Por existió... eso, ¿cómo se llama esta señora Montserrat Jiménez, que es la que viene de parte de la Conmebol? Por favor. O sea, yo no entiendo la lógica de esta señora, porque ella dice, si modifican esa ley, la FIFA lo considerará una intromisión. Oye, pero la ley es una intromisión, la ley está cambiando las reglas de juego de la elección de la federación. Por supuesto. O sea, cuando les conviene, no hay intromisión. Y cuando van a modificar, dice, están modificando una norma que a nosotros nos favorece. Por favor. Lo que pasa que yo me quejo, porque quien debía quejarse de la intromisión en ese momento era el presidente de la federación. No se quejó porque esa ley tenía nombre propio para él. Es más, nos estaban imponiendo a una persona que no debería estar en el cargo. En consecuencia, ¿qué ha hecho el Congreso? Corregir esa norma y decir, señores, nosotros nos equivocamos. Y como nos hemos equivocado, tenemos que derogar esa norma, lo cual es absolutamente correcto. Y hoy dice, y sale un comunicado sin firma, pero tengo entendido que lo defiende el secretario, dice, señores, mañana ya comunicamos a la Conmebol, ya comunicamos nosotros a la FIFA, y si es que derogan esta norma nos van a suspender. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desvergüenza! ¿Cómo se les ocurre? Bueno, eso es lo que ha salido a decir Juan Matute por todos lados. No, y ahí hay un comunicado también que ha emitido la Federación. O sea, que nos quieren decir a nosotros que porque el Congreso está corrigiendo una intromisión, ¿nos van a desafiliar? El tema de fondo es... Pero yo creo que hay que ser reiterativos en eso para entender. Es decir, cuando el Congreso de la República hace una ley donde se prorroga contra los estatutos de la propia Federación, ¿no es cierto? El mandato del señor Edwin Oviedo está bien. Eso no es intromisión. Oiga, pero es el Parlamento el que se está metiendo en la Federación. Por supuesto. No, está muy bien. ¿Por qué? Porque es a favor de Oviedo. ¿No es cierto? Pero cuando el Congreso dice, no, eso está mal, vamos a corregir esto y restablecer las cosas como estaban. Es decir, como establecen los reglamentos. Como debe ser. Como lo que... Es una intromisión. Así es. Los desafiliamos. O sea, no puede ser. La Asamblea de Bases es la institución máxima dentro de la Federación. Eligió a una junta directiva por 4 años y los señores debían haber llamado a elecciones para que este mes, o sea, ayer debía haberse elegido a la nueva junta directiva. Ayer, para que tome cargo el 1 de enero del año 2019. No lo han hecho a propósito, porque hay tiempos que pasan. Como bien decía el Tigrillo, el tiempo le favorece. Entonces dice, mientras que esto vaya pasando, probablemente mis casos personales se vayan resolviendo. Y yo pueda continuar no solamente en 2019, 2020, y lo más adelante inclusive. Y bueno, regresamos al ciclo mundial, ya no será pues el 2019, el 2022. ¡Qué buena raza! O sea, en realidad
cree que somos tontos. Nosotros, yo soy presidente de un club profesional. Y como presidente, en los 4 años, nunca me han recibido. Nunca nos han tratado como debemos ser. Y hoy pretenden quedarse más tiempo. Que no nos mienta. Los señores tienen que ir, es más, no deben quedarse un día más. Tiene que haber una junta transitoria para que elija la nueva junta. Pero el señor tiene que irse el 31 de diciembre. Porque acá hay dos temas, ¿no es cierto? Yo quisiera que los separemos. Uno es el tema Oviedo. O sea, yo creo que a estas alturas está absolutamente claro que Edwin Oviedo lo que ha hecho, sobre todo desde agosto del año 2015, en que el fiscal Juan Carrasco llega a la conclusión de que ha habido una operación, ¿no es cierto?, mafiosa, primero por tomar el control de una azucarera como Tumán. ¿Cómo lo hacen? Adquieren una deuda menor, consiguen una jueza que le dice, para que usted cobre su deuda, va a administrar la azucarera. Entonces se meten por la ventana a la azucarera, porque es insólito, ¿no es cierto?, que una empresa tenga una deuda pequeña en comparación con el tamaño de la empresa y termine nombrando un juzgado, un administrador para cobrarse la deuda. El señor se cobra 500 veces la deuda, ¿no? O sea, lo que le debían, y encima crea una tercerizadora donde todas las utilidades de la azucarera son desviadas. Pero cuando se empiezan a producir los conflictos con la gente de Tumán, que al comienzo estuvo muy ilusionada con el ingreso de Oviedo, que venía con toda la imagen de empresario, cusqueño, emprendedor y todo lo demás, empieza la violencia y empiezan los muertos, y la conclusión del fiscal es que el autor mediato de esos muertos era el señor Edwin Oviedo, por lo menos de 2. Entonces, esa era la situación en agosto del 2015. A partir de ese momento, Edwin Oviedo empieza a usar a la Federación Peruana de Fútbol, a su influencia con sus amigos fujimoristas, porque es aportante de los fujimoristas, porque los Becerril trabajan para él, incluyendo al propio Héctor, ¿no es cierto?, el congresista Héctor Becerril, y empieza a usar sus relaciones y contactos en el Poder Judicial para protegerse, y a la Federación Peruana de Fútbol. El código... Como barrera de protección. O sea, yo he tratado de resumir sintéticamente la situación, pero ahora se le derrumbó todo. El código deontológico de la FIFA dice que el dirigente debe ser una persona incólume. No debe ser, debe inclusive parecer. Por cosas menores han sacado a muchos dirigentes de la Conmebol, y que hoy están en la cárcel, por cosas menores inclusive. Entonces, al señor lo que debía haber hecho en su momento, dar un paso al costado. Era lo correcto. ¿Pero qué pretendía? Con sus amigos del Congreso, promulgar una norma para que permanezca en el cargo y lo puedan blindar, entre comillas. Pero más allá de eso, a nosotros nos preocupa que nosotros entendemos que el fútbol va mal. Estos 4 años no se ha hecho ningún avance, excepto una clasificación, y lo puedo decir entre las 4 paredes. Pero eso es el otro tema, ¿no es cierto? Pero claro, terminemos el primero, ¿no? O sea, ¿cómo se ha utilizado ese poder? Porque ¿qué es lo que te da, por ejemplo, en relación a los medios de comunicación, el ser el presidente de la Federación Peruana de Fútbol? Te da primero los derechos del Mundial. Mira, yo me rompía la cabeza tratando de entender por qué me trataron de sacar del canal en el que estaba a partir del año 2015. Después entendí. O sea, yo le pegaba con fierro Oviedo y el canal estaba negociando los derechos del Mundial con el mismo señor. O sea, yo estaba sobrando ahí, ¿no? Pero digamos, lo que ocurre es que tú tienes un enorme poder porque manejas los derechos de transmisión por televisión, ¿no es cierto? Manejas las invitaciones, manejas hasta las entrevistas. Si tú no tienes una buena relación con el dirigente de la federación, no entrevistas al entrenador, no tienes acceso a todas las facilidades que un periodista debería tener por la naturaleza de su trabajo. Libertad total. Y eso se ha utilizado de una manera increíble. Mira. O sea, era intocable, Oviedo, no podías hablar de Tumán. En realidad, el ser presidente de la federación, lo voy a decir, es tan importante como ser presidente de una institución importante como, por ejemplo, la presidencia de la República. Hay momentos en los cuales este presidente pasa a ser una persona con mayor aceptación o menor aceptación que un presidente de la República, porque conjuga la emoción y la expectativa de un país, porque somos futboleros, nos gusta el fútbol. Es más, algunos tenemos inclusive el virus dentro del corazón, dentro del cuerpo, como el que habla, porque es así. Pero más allá de eso, uno no puede abusar de un cargo y permanecer en un lugar que realmente ya no debe permanecer, o por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año.
Ya, ahora, eso es un capítulo. El otro, que es un temor absolutamente legítimo que tiene alguna gente, es que se logró cosas, pues, Freddy. O sea, hemos ido después de 36 años a un mundial. O sea, estamos en un proceso, ¿no es cierto?, de normalización del fútbol peruano, que los clubes funcionen como deban funcionar, que cumplan con una serie de requisitos mínimos para merecer la condición de clubes profesionales, ¿no es cierto?, el trabajo con las divisiones inferiores, avanzar en la resolución de problemas de infraestructura, digamos, profesionalizar en términos modernos del fútbol peruano. Ahora, la pregunta es si eso se va a dañar o no se va a dañar con la salida imposible. de Edwin Oviedo. Piensa, ¿cree que solamente ellos son inteligentes? ¿Piensa que no tenemos personas inteligentes? Todos queremos la formalización, pero no es cierto lo que dices tú necesariamente, Nicolás. ¿Qué pasa con la Copa Perú? En la Copa Perú hay instituciones que no tributan, que no tienen a sus jugadores en planilla, que no tienen seguro, no tienen nada. Y llega el campeón a la primera división. ¿Por qué? Por un tema político, porque los que votan son de las ligas departamentales. Entonces, que no nos cuenten cuentos. En el único país del mundo que ocurre es en el Perú. Entonces, ¿y eso qué? La interrogante, insisto, es esta. No se va a perjudicar lo que se ha avanzado, es decir, porque ya esta crisis ha empezado a tener costo, ¿no es cierto? Gente que ha sido clave en todo este proceso de formalización y modernización ha renunciado a raíz de todos los escándalos en los que se ha visto involucrado Oviedo. El último fue este de los cuellos blancos, ¿no es cierto? Toda esa red que había armado en el sistema judicial para bloquear la investigación del fiscal Juan Carrasco de Chiclayo. Nosotros, cuando fuimos candidatos a la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol, tuvimos la oportunidad de preparar un documento que se llamaba las propuestas para el fútbol. Y dentro de las propuestas, lo primero era la profesionalización y sacar de lado todo aquello que sea corrupción o vicios de corrupción. Teníamos un directorio de lujo para hacer los cambios que debíamos hacerlo, y estoy absolutamente seguro que si nosotros estuviéramos en el cargo, las cosas estarían inclusive mejor, porque hubiéramos reformado la Copa Perú, ya no sería informal, sería una institución que el campeón y el subcampeón se verían a segunda, como debe ser, y todos bajo una norma como debe ser. Los clubes con infraestructura, porque en estos momentos, Nicolás, no podemos hacer nosotros más allá de lo que podemos hacer, porque la infraestructura para el fútbol es escasa en el Perú. Entonces necesitamos canchas, y en el caso del fútbol no es como básquet, necesitamos 2 o 3 canchas que son aproximadamente 20.000 metros cuadrados. Entonces la única forma que esto puede cambiar es que los clubes de fútbol, por lo menos los de la primera división, incluyendo los de la segunda división, tengan canchas de fútbol. No los tienen. En la Argentina, el gobierno cedió terrenos seriazos a todos los clubes. Es por eso que son potencia. Acá solamente 3 instituciones tienen estadios: la U, Alianza y Prestado Cristal. Y las demás instituciones, es más, la comisión de licencias les dice: todos sus estadios tienen que cambiar, ustedes el GRAS, que es el GRAS de tercera categoría. Cuando no son estadios, no son propios, son de las municipalidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? La municipalidad tiene un presupuesto anual. Como la cancha está mal, tiene que esperar el próximo año, si es que tiene los recursos suficientes. Entonces, el cambio del fútbol no solamente es un concepto normativo, que es importantísimo. Además de eso, es un concepto de infraestructura. Si no tenemos infraestructura, no vamos a crecer. Fíjate que en estos momentos, nuestra selección no tiene delanteros. ¿Y por qué no tiene delanteros? Porque no hemos trabajado en las divisiones menores para tener delanteros de propiedad. Esa es la preocupación para llegar a Qatar. Yo digo que hicimos bien en llegar, evidentemente, a Rusia. Pero Qatar, ¿cómo llegaremos si no tenemos delanteros, no tenemos jugadores de ese nivel? Y eso hemos debido trabajar desde abajo. Cuando tú sabes, Nicolás, que a los 18 años que cumple un jugador, nos quitan los jugadores. En la Argentina, hasta los 21 años, firman inclusive contratos con su club. En Brasil, en Colombia, en Paraguay, en todos estos países hay la diferencia. ¿Por qué? Porque la inversión tiene retorno. Yo le he dicho, el primer día le dije al presidente, cuando yo fui a hablar con él, cambie la norma de formación y nosotros invertiremos con propiedad en la formación de menores. Porque ¿de qué sirve que a los 18 años a tu jugador, que tú lo formaste, viene un sinvergüenza y te quita al jugador? Como pasó con Paolo Guerrero, que fue formado en Municipal y en Alianza, nunca jugó por Alianza Lima. ¿Y quién se benefició? El representante y el jugador, nunca el club. Entonces, eso no puede suceder. ¿Y eso ha cambiado? No lo han cambiado. Porque hay intereses, porque siempre hay personas medrando alrededor.
Y eso, cuando nosotros estábamos postulando, dijimos, lo íbamos a eliminar. Entonces, hay conceptos que se Ahora, mantienen. ¿y cuál va a ser la solución? Es decir, ya, esta ley necesita ser reiterada o ratificada en una segunda votación dentro de una semana. Así es. ¿No es cierto? Se produce esa votación que es, todo indica lo que va a ocurrir inevitablemente. Es inminente. ¿No es cierto? ¿Y eso qué supone? Que la directiva actualmente en ejercicio vence su mandato el 31 de diciembre de este año. Lo que vamos a exigir que inmediatamente se instale una junta transitoria y que esta junta transitoria tenga un solo objetivo: llamar a elecciones en el menor tiempo posible, ya no en el mes de diciembre o octubre del próximo año, quién sabe en el mes de marzo o abril del año que viene. Ahora, el problema es que eso te lleva una vez más a la controversia de quienes participan en esta votación para las elecciones. En este Y ahí momento, hay otra vez la discusión sobre la intromisión, porque las reglas de quiénes votan y quiénes no fueron producto de la ley que promovió Renzo Reyardo, supuestamente para sacar a Burga, y al final terminó fortaleciendo a Burga, ¿no es cierto? A ver, gracias a la ley de Renzo Reyardo se mantuvo Burga el tiempo que quiso prácticamente. muchos años. La ley, la última también, la ley Bengolea, que ahora le da 3/3 a lo que es la presencia de los árbitros, de los jugadores, de los técnicos, de las ligas y del fútbol profesional. Yo lo que entiendo, quien tiene que llamar a asamblea, pues el presidente actual o la junta directiva actual, tiene que juntarse ahí el fútbol profesional y las ligas departamentales, ellos por obligación, porque la FIFA sí lo obliga, incorporarlo a los demás entes. Pero eso lo tiene que hacer internamente la propia federación. Ahora tú dirás, ¿lo incorporar? Por supuesto que lo van a incorporar, porque ya hay prácticamente un acuerdo de incorporar a la segunda división, que no está, incorporar a los jugadores, o sea, representantes de los jugadores, representantes de los técnicos y representantes de los árbitros. Eso ya está, y hay un acuerdo previo inclusive. Es por eso que no, que esto va a cambiar. No va a cambiar, lo van a incorporar y probablemente con la nueva incorporación se elija a la nueva junta directiva. Y eso no necesitamos nosotros de una ley. Nosotros necesitamos solamente ponernos de acuerdo. ¿Qué número van a ir? Nosotros estamos exigiendo que vayan... ¿Y quién resuelve eso? ¿La asamblea? La asamblea. Y la asamblea tiene que resolverlo porque la FIFA le ha dicho, en la nueva conformación de los estatutos del mundo, tiene que incorporar a todos los entes. No, porque al final de lo que nos están tratando de convencer Matute, la señora esta, Montserrat Jiménez, que no sé qué pito toca en todo este tema, es que si no esto Oviedo es el fin del mundo. Se acaba todo, se derrumba, se va a ir Gareca, va a renunciar Oblita, se va a derrumbar todo. ¿No es cierto? Se acaba este proceso de transformación del fútbol peruano que supuestamente habíamos iniciado. Mira, Nicolás, nosotros que somos presidentes de clubes profesionales y que tenemos años en el fútbol, reconocemos la capacidad de Ricardo Gareca. Ricardo Gareca con nosotros ha tenido un stage como ningún otro. 4 años de conocimiento, seríamos brutos, por decirlo menos, decirle que se vaya. No hay otro hombre mejor que pueda estar acá dirigiendo los destinos de la selección. Ya se ha hecho un contrato y ese contrato hay que respetarlo. Quien venga tiene que respetarlo, porque tuvo un proceso y este proceso fue un proceso exitoso y lo más importante, aprendió y conoce del fútbol peruano. Que contratemos a un tercero, comience de cero, sería una tremenda estupidez. Hay que respetar ese contrato. El que venga tiene que tener la capacidad suficiente para que entender que independientemente de la selección hay otros problemas que resolver. Entonces, que no nos cuenten cuentos. Como vuelvo a decir, piensan que son las únicas personas inteligentes. Freddy Ames ha estado con nosotros. Tengo la impresión de que vas a ser candidato otra vez a la presidencia de la federación. Si Dios quiere. Has estado hablando como candidato ahora, ¿no? Freddy Ames ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.